Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde. Nos da muchísimo gusto saludarles en su programa de Descubriéndonos. Bienvenido Mauricio, bienvenido José. Siempre un gusto estar trabajando con ustedes. ¿Cómo están? Al contrario, el gusto es mío y nuestro, seguramente. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues bien, ahora con el tema que Mauricio nos está convocando, que a ver qué va a sonar por ahí, pero es muy interesante. Sí, sin lugar a dudas, es muy interesante. Hoy vamos a hablar de la época de la posverdad. Hay ocasiones en que tenemos ahí términos que se mueven, que se dicen, pero que en realidad sabemos qué significan, sabemos cómo nos impactan, sabemos cuáles son las consecuencias que tienen de que nosotros estemos conviviendo con eso todos los días. Pues justamente eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Estamos en una época de la posverdad, nos está afectando y pareciera ser que nos estamos acostumbrando peligrosamente a una serie de efectos en los que ya no tenemos un espíritu crítico para ir a preguntarnos cosas. ¿No es así, Mauricio? Pues sí, si comentaba esto con ustedes fue porque me llamó poderosamente la atención el leer un artículo de una periodista, Nancy Flores, que se puso a analizar meticulosamente lo que se había planteado, las propuestas y los números y las objeciones que plantearon los candidatos en este último debate. Y bueno, ninguno sale aprobado. Todos salen con cifras alteradas, si no es que abiertamente mentiras, maquilladas con medias verdades, pero de verdad era de llamar la atención. Yo diría que en otras épocas, el que a un político se le sorprendiera con una mentira de este tamaño o con estas medias verdades, era prácticamente su ruina, ¿no? Actualmente no solo no es su ruina, sino que en realidad, si vemos particularmente con una candidata, bueno, sus correligionarios la están invitando a que sea más agresiva, a que incluso si es necesario se salga de las reglas, no hay ningún problema, que provoque, etcétera, etcétera. Bueno, creo que el hecho de que se estén jugando las cosas así y abierta y deliberadamente se rompan las reglas establecidas y aceptada por todos ellos, yo digo que tiene consecuencias. Y esto no es algo que me parece que podamos como sociedad dejar pasar sin hacer lo que tú comentas, Luz, aproximarnos y tener un sentido crítico de este tipo de situaciones. ¿Y cómo es que se está favoreciendo de alguna manera esto? Y reitero, desde mi perspectiva, esto va a tener consecuencias. Se ha hablado mucho de la posverdad como esta verdad emocional, en donde lo que les importa a los políticos es muchísimo más un impacto a su audiencia que la verdad en sí. La verdad es absolutamente accesoria. Bueno, pues creo que esto ya está llegando a niveles que José hace un momento mencionaba y que me parece que corresponde a él decir qué implica esto, cuando menos desde su perspectiva que yo comparto. Mm. Sí, este tema de esta posverdad, esta verdad para ir, digamos que trayendo a la gente que pueda ir creyendo en ciertos argumentos, es interesante porque seguramente les pasará. Ustedes escuchan a una persona que habla de una serie de circunstancias que se supone es la propuesta o lo que creen que es una propuesta de algún alguien, ahora que estamos hablando de los políticos y la dan por hecha y van generando una serie de cosas que hacen que parezca que es una verdad y la manera en la que la plantean se vende como de esa forma. Pero vas a otro y tiene también argumentos para estar diciendo una serie de cosas y también pareciera ser que es una verdad. Y entonces el asunto es, ¿existe una verdad? ¿Hay una sola forma de ver las cosas? Es así como tendríamos que estarnos planteando, que finalmente eso es lo que nos convoca para poder estar hablando de eso, ¿no, José? Fíjate que, si no mal recuerdo, el concepto fue acuñado de posverdad cuando fue toda la campaña política de Trump y después cuando él ya tomó la presidencia de la República, por la manera en que él tomaba cifras, daba informaciones y todo,
en donde era claramente todo mentira, eran cosas que tenían un interés claramente electoral en un momento, y en el otro simple y sencillamente sabemos que él quería generar animadversión contra, o sea, generar un enemigo para que políticamente le era útil para que jalara a todo un sector de personas racistas, republicanas, incluso, digamos, del nacionalismo más norteamericanista, o sea, pudieran estar de acuerdo con él, y entonces se convirtió en chivo expiatorio de los migrantes mexicanos, y entonces decía cosas, todas ellas falsas, y entonces acuñó el concepto de, de, digamos, de este estilo de posverdad, por el sentido cínico, en donde alguien puede decir cualquier cosa y finalmente le importa tres pepinos si eso está documentado, no está documentado. O sea, el más sentido cruel de que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, el propósito de él es generar, enardecer, entonces inventa cifras o inventa situaciones o genera lo que recientemente salió con lo de Venezuela, que los delincuentes de Venezuela estaban entrando a Estados Unidos y después se desmintió toda la información, pero gana finalmente lo que él busca, ¿no? Entonces me parece que esta media verdad, pero lo que a mí me parece también muy claro, y eso también lo vi en los post-debates, es que todos los post-debatistas, para ponerlo de alguna forma, están sumergidos en la misma posverdad. Están ahí como si fuera generando toda una serie de un imaginario de quién ganó el debate, como si hubiera habido uno debate, no lo hubo. Dos, como si hubieran expuesto sus plataformas políticas, sus principios ideológicos, todo eso, cosa que no hicieron. Estuvieron discutiendo una serie de cositas en donde intentaban como lastimarse unos a otros o finalmente presentar toda una serie de, digamos, de datos y de cosas como de éxito, cuando al final es lo que está diciendo Mauricio, o sea, todo estaba sostenido en cifras, datos, que solo esta periodista que dice Mauricio, que hizo un examen cuidadoso de las fuentes que cada uno de ellos estaba usando, pero yo lo que vi en los postdebates es todo muy ideológico, muy como me parece, no sé qué, no sé cuánto, o sea, el mismo clima de posverdad dentro y fuera del debate. Dentro y fuera del debate, efectivamente, y también en los debates que se hacen de formas singulares en grupos diversos, en los cuales hay exactamente estos ánimos enardecidos, en los que se defienden una serie de circunstancias como si tuvieran todos los elementos para poder decir esto es de esta manera o esto es de esta manera. Y en realidad eso no es lo que pasa, ¿no? O sea, muchos de los elementos que se van incorporando para cada una de las personas que dicen es que esto así, eh, son cosas que creo que se van jalando de acuerdo a ciertas circunstancias que me dijeron, que los vi, que me salió en las redes, y no alcanzamos verdaderamente a generar un análisis sobre ciertos puntos, analizar esto que tú decías, José, o sea, hay propuestas, no hay propuestas, de qué orden, cómo me afectan, o sea, solamente vamos a temas de simpatías o antipatías que usualmente están derivadas de que los que nos platican o los que leemos o los que están, pues nos están ahí diciendo y dejamos de tener, digamos, eh, eh, pues esta responsabilidad de tratar también de ver qué es de esto que me están presentando, lo que sí creo, lo que no creo, lo que sí podrá ser o no, pero desde un punto de vista, desde un análisis crítico, de algo que verdaderamente yo pueda pensar que eso tiene un fundamento y eso no es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta posverdad está resultando ser entonces como estar jalando hilos de todos lados de aquello que me resulta cómodo creer, que me parece que es lo que me va a generar, digamos que un bienestar dentro de lo que yo creo, y nos estamos quedando con esas partes, digamos que sesgadas, y eso es exactamente lo muy peligroso de esto, ¿no? Eh, sí, y bueno, esto no es nuevo. Ya Freud trabajó un texto de Le Bon que justamente hablaba de la psicología de las masas y que hablaba de características particulares. La masa no quiere verdades, quiere certezas, no quiere cuestiones de un orden racional, sino certezas emocionales. Y bueno, no por casualidad a esto de la posverdad se le llama verdad emocional, porque en realidad lo que están haciendo
es esto que mencionas, Luz. Están exacerbando las emociones detrimento de todo lo que podría ser una situación infinitamente más apegada a ciertos hechos. Eso sabemos que ocurre. Eso no es nuevo, pero lo que me llama a mí la atención es cómo esto se está generalizando y favoreciendo. Parece que este efecto de masas se conserva con estos medios, con estas redes sociales. Parece que esto se conserva. No necesitamos estar dentro de una masa. Parece que estar dentro de estas redes sociales tiene el mismo efecto. Eso es algo para ser estudiado y es algo relativamente novedoso. Bueno, pues creo que el gran problema de esto es que personas teóricamente muy enteradas y muy académicos y con niveles altos de preparación están favoreciendo este tipo de situaciones. Y yo insisto en que esto va a tener consecuencias. Y me parece que lo menos que podemos hacer es denunciarlo. Independiente de de las afinidades políticas que se tenga, me parece que de ningún lado sería muy conveniente que permitiéramos que de ningún color y de ningún partido se favorezcan este tipo de circunstancias. Cuando menos tener un sentido crítico de decir, en efecto, ¿cómo pueden hablar de que ganaron un debate que no fue debate? ¿Mm? ¿Dónde está el criterio? Bueno, no importa, ¿a quién le importa? Y todo el mundo sale exactamente lo que ganaron. Ok, bueno, eso ya es parte ya de este escenario que cada vez se hace más común y que yo insistiría, me parece que cuando menos en este espacio los invitamos a que se pregunten sobre estas cuestiones y que no caigamos simplemente en esta cuestión tan elemental de que mueva nuestras emociones y que solo en base a eso se haga. Eso es una parte inevitable y estará aquí en el próximo siglo y hasta que la humanidad exista, porque es parte de nosotros. Pero que solo sea eso lo que esté determinando esto, ese es el punto en el cual yo me centraría. Ujú. Yo creo que hay dos cosas interesantes, o muchas más, ¿no? Pero esto que dijiste ahorita de psicología de las masas, que es como ese desaparecer en medio de la masa, ese no hacerme responsable de lo que yo pienso, de lo que yo digo, sino que me diluyo en medio de lo que todos los demás están pensando para que haya algún efecto. Esa es una. Y la segunda es pensar que existe una sola realidad, como si no hubiera una realidad psíquica. Entonces, me parece que esas dos, de alguna forma, son elementos que se constituyen dentro de esto que estamos comentando, ¿no crees, José? Sí, esta parte de, digamos, todos los que han estudiado fenómenos de este estilo, está el hombre masa de Ortega y Gasset, está Heidegger cuando habla del Das Man, este ser perdido en el anonimato de todo ese tipo de cosas. Y entonces me parece importante en este sentido como de ver que estamos como siguiendo criterios, o sea, se propone una especie de foro para que se debata la inteligencia, para que se debatan puntos, uno, para que haya un debate, dos, para que haya argumentos, tres, para que se confronten. Y no hubo ni inteligencia, ni debate, ni argumentos. O sea, en general, o sea, sí hubo algunos, o tampoco podemos decir que careció absolutamente todo, no, pero digamos fue lo más pobre de todo lo que hubo en el debate. Lo que se estaba tratando de despertar era la animosidad, o sea, la gente cómo pudiera estarse sintiendo todo ese tipo de cuestiones. Y entonces, lo que estás diciendo, lo que están diciendo de este sentido de manipulación, o sea, estarnos calentando la cabeza hacia uno u otro, cuando en realidad es esta parte donde, pues sí, no hubo un debate, ¿no? Exacto. Y lo que estás diciendo de que finalmente son perspectivas de las cosas. Por ejemplo, ahí hubo una pequeña cosa que se empezó a hablar sobre que desafortunadamente no lo tomaron como tema de debate, que fue sobre la violencia, en donde, digamos, una de las propuestas es esta parte de endurecer la política, de generar condiciones digamos, para enfrentar directamente al crimen organizado, al narcotráfico y todo esto. Y por el otro lado, una posición opuesta
diciendo que se dirige hacia los principios que causan la delincuencia, las cosas y todo eso, y que por lo mismo no hay toda esta parte del ataque directo de las Fuerzas Armadas o todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que ahí había temas muy importantes a ser debatidos y no, se expusieron nada más. Temas importantes a ser debatidos que permiten la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda generar una idea, una posición, como lo hemos dicho anteriormente, responsable de lo que tú mismo planteas, de que te permita estudiar los elementos, lo que hay, y que desgraciadamente cuando estamos inmersos y estamos en esta ola que atrapa respecto de esto, pues lo único que hace es perderlo. Entonces, pues bueno, que de alguna forma este programa del día de hoy nos sirva como una invitación, como decía Mauricio, a que nos cuestionemos respecto de esto, a que nosotros veamos, así como comentaba José, que de esto que se está diciendo de acá o de allá, verdaderamente tiene elementos como para que se pueda hablar de eso o no, si me falta, si no me falta, lo que pueda convenir o no, y que veamos que nosotros no estamos exentos de estar ahí atrapados en todas estas circunstancias que se están poniendo de la posverdad y cómo nos estamos moviendo respecto de ellas. Así es que pues invitados están. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mauricio. Al contrario, Luz, saludos a todos. Muchas gracias, José. Gracias, Luz, Mauricio, a todos los que nos están viendo. Y nos encontramos en la próxima. Que tengan una linda tarde. Saludos.